Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga. Es una bendición para mí poder compartir esta palabra con ustedes. Pero déjenme decirles que el desafío fue grande. Cuando empecé a preparar mi sermón, empecé a buscar diferentes ideas. En un principio iba a predicar sobre una paternidad atrofiada. ¿Por qué paternidad atrofiada? Primeramente porque no tengo la bendición de ser padre. Así que pensé, se me hace difícil hablar de algo que no tengo la oportunidad de ser. Pero no obstante, seguí analizando lo que Dios me estaba comentando para este sermón. Entonces, por muchas razones. Y la segunda cuestión fue que realmente mi relación padre-hijo nunca fue la mejor. Lamentablemente, mi papá falleció y nunca tuve la ocasión de decirle papá. Una relación bastante compleja. Alguien me decía que hay que aprender a perdonar, pero hay veces que podemos olvidar cosas, pero nos cuesta trabajo perdonar. Soy sencillamente un ser humano, vulnerable. Por tanto, después de haber revisado la palabra de Dios, encontré que la Biblia nos ofrece 7 cualidades que debe tener un padre. Estos no son sugerencias, son mandatos divinos para aquellos que han recibido la herencia de los hijos. En el Salmo 127, versículo 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estimo el fruto de su vientre. Un buen padre no es aquel que falla, sino aquel que busca reflejar el Padre Celestial en su hogar, reconociendo que de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios 3:15. Vamos a orar en esta mañana. Amantísimo Padre Celestial, te pedimos en esta mañana, Señor, que tu palabra se manifieste, Señor. Que tu palabra toque corazones en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor. Que este es el tiempo de hacer, Señor. Que no se olvide que tenemos que tomar a Filadelfia para Jesucristo. Esas son las cosas que yo pido en esta mañana, Señor. Que yo invoco tu palabra, tu presencia. Que tu palabra sea una espada de doble filo. Que entre dentro de nuestros corazones, Señor. Y que no se olvide. Que more en cada uno de nosotros, Señor. Que sea esta tu palabra, Señor. Que tu mensaje llegue y que llene, Señor. Que nos convenza, que nos toque. Que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Estas palabras te las pido en el nombre de tu Santo Hijo. Amén, Señor. Hoy exploraremos estas 7 cualidades esenciales, no como un estándar de perfección humana, sino como un diseño de la gracia, para crecer en el llamado más alto que Dios ha dado al hombre. No es por gusto que Dios es el Padre. A veces se nos olvida. Y es que, como decía el hermano Lastre, en mi país tenemos una frase que dice: madre es una sola y padre es cualquiera. No sé si en los otros países lo dicen igual. Y sí, tristemente, quizás el hermano Lastre se acuerde cuando a los padres solamente, nunca se me olvida, se aparecían con una cuchillita de afeitar, un jabón y quizás un calzoncillo. Y entonces, como decía él, o sea, vemos las tiendas vacías, sin embargo, en el Día de las Madres, las tiendas están llenas buscando regalos para las madres. Qué diferencia, ¿verdad? Una gran diferencia. Y entonces a veces, en mi cubanismo, decimos que a veces nos multiplican por 0. O sea, somos como algo indiferente. O sea, todo número multiplicado es igual a 0, ¿verdad? En cierta forma, a los padres nos pasa lo mismo. Es triste, ¿no? Es triste, es lamentable. Pero son las cosas que nos pasan. Por eso yo decidí hacer este sermón. Hablar de las 7 cualidades que debe tener un padre que cree en Dios. La primera cualidad es que un padre es espiritualmente responsable. A veces llega un momento en nuestra vida en que, como estamos acostumbrados a algo, no lo valoramos.
Y entonces en este país tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, bueno, entre comillas, porque a veces en algunos lugares se nos hace difícil. Más nosotros cuando escapamos de la persecución, cuando se nos preguntaba en la universidad sencillamente si creemos en Dios, y si sencillamente creíamos en Dios, no podíamos optar por la carrera que queríamos. Imagínense ustedes, sencillamente solamente si eras católico, bautista, metodista, pentecostal, lo que fuera. Sencillamente nos decían que no, esa no te toca. Si querías ser médico en una ocasión, en una generación, no podían ser médicos sencillamente porque las personas pudieran tener algún tipo de creencia religiosa. Decían que era diversionismo ideológico, es la palabrita que sonaba en aquel país. Así que imagínense. Entonces tenemos esta oportunidad de estar aquí en los Estados Unidos y como les digo, es aparente porque a veces me siento bastante incómodo porque me resulta hipócrita que en muchos lugares aquí sea un temor predicar la palabra de Dios. Yo he sido maestro aproximadamente aquí en Estados Unidos, aproximadamente 12 años de mi vida he estado en las escuelas públicas. Y lo primero que me instruyeron, no vayas a hablar de Dios en un aula. No sé, por lo menos así es en Florida, no sé cómo podrá ser aquí. Ustedes saben que cada estado tiene sus propias leyes. Pero la primera vez que choqué con esto, estaba yo en un aula de elementary school, nunca hacemos vida. Y estaban hablando de la Navidad. Imagínense ustedes hablar de la Navidad y que usted no hable de Cristo. Y entonces viene un niño a quejarse de otro niño y me dice, mire maestro, aquel niño dice que él no cree en Santa Claus. Wow, me quedé frío. Y yo dije, wow. Entonces imagínense, son preguntas que a veces uno tiene que tomar partido o no, o buscarse un problema. Y lamentablemente había que pagar la renta, ¿no? Qué triste, ¿no? Entonces, después viene el otro niño y me dice, mire, maestro, yo no creo, porque usted sabe que en las escuelas ponen unas películas sobre Santa Claus, el tren de la Navidad creo que se llama la película o algo así. Y me dice el otro niño, maestro, a mí no me interesa Santa Claus. Un niño, estoy hablando de un niño de 7 años, ¿ok? Me dice, yo creo que Jesucristo es la razón de la estación, es la razón de esta fecha, porque precisamente eran los días aquellos de Christmas. Y me sorprendió, pero con una integridad. Yo me quedé asombrado porque a veces nosotros pensamos que no, pero los niños nos enseñan más de lo que nosotros esperamos. O sea, cuando nosotros tenemos que enseñarle a ellos, son ellos los que nos enseñan. Y aquel niño me dijo sencillamente, no, para mí Jesús es la razón de esta estación. Y entonces por eso les comentaba, o sea, que en algunos lugares dicen que no, pero sí. Entonces, sin embargo, usted ve hablar de otras cosas que nada tienen que ver con Jesús, porque esto es lo gracioso. O sea, usted ve hablar de la Kwanzaa, usted ve hablar de las religiones, las fechas musulmanas, una serie de cosas, pero sin embargo, cuando es el tiempo de Jesús, que usted supuestamente hasta lo tiene feriado, sin embargo, no se puede hablar de eso en la escuela. O sea, que no sé hasta qué punto. Pero bueno, volvamos al pasaje. La primera y más importante cualidad es la responsabilidad espiritual. Antes de ser proveedor económico o disciplinador, el padre es el sacerdote de su casa. En Josué 24:15, Josué declara públicamente, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto no fue una declaración pasiva, sino un liderazgo activo. Fíjense que estamos hablando de un verbo, no de un sujeto. Los que han oído la canción famosa de Ricardo Arjona, yo sé que ese es uno de los favoritos del hermano Lastre, dice Jesús es verbo, no sustantivo. A veces oímos la canción, pero apenas le prestamos atención. O sea, y precisamente lo que se habla es que el sujeto solamente es un nombre. O sea, usted, su nombre, él, ella, yo, pero no habla de acción. Pero sin embargo, en este pasaje nos está hablando, serviremos a Jehová. O sea, vamos a hacer algo, vamos a servir a Jehová. Un buen padre no delega la formación espiritual de sus hijos únicamente a la iglesia o a su esposa. Él toma la iniciativa de orar, de leer la Biblia en familia y de modelar una vida de devoción. En Deuteronomio 6, versículos 6 al 7, Dios ordena al Padre, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Esta es palabra de Dios. ¿Cuántos repiten conmigo amén? Amén. La enseñanza espiritual comienza en el corazón del padre antes de llegar a los oídos de los hijos. Si el padre está espiritualmente vacío, no puede transmitir lo que no posee.
¿Estamos de acuerdo en eso? De nada nos vale hablar de algo que nosotros no practicamos. Querido padre, ¿cuándo fue la última vez que tú dirigiste un tiempo devocional en tu casa? ¿Cuándo tú hiciste algo con tus hijos? ¿Cuándo tú compartiste? ¿Cuándo tú oraste por la cena? ¿Cuándo tú oraste por cada cosa que Dios da en tu vida? A veces no lo hacemos. Sencillamente, como ya se volvió una costumbre, se nos olvida hacerlo. Tu liderazgo espiritual es insustituible. No esperes a sentirte listo. Empieza hoy con humildad y Dios suplirá la gracia. La segunda cualidad, un buen padre ama incondicionalmente. Creo que vuelvo a mi cubanismo y decimos el pollo del arroz con pollo. El amor paternal debe ser un eco del amor de Dios, incondicional. Incondicional, quiere decir sin condiciones. Si usted pone condiciones, no es un verdadero amor. O sea, tú no puedes prever de que si yo hago esto por ti, tú vas a darme esto. Ya usted está poniendo condiciones. En Efesios 6:4 se nos advierte, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este versículo vincula directamente el amor con la crianza. Provocar a ira incluye criticar destructivamente, comparar, humillar o retirar el afecto como castigo. Para muchos no es desconocido, o sea que a veces muchos padres ni siquiera le hablamos a nuestros hijos. ¿Qué puedo decirle? Yo hace unos días, o sea, cuando empezamos a hablar de esta predicación, nunca se me olvida que mi papá solamente me regaló 3 cosas en mi vida. Mi papá era marinero mercante. Bueno, yo sé que ustedes no conocen estas cosas, pero para nosotros en Cuba es muy difícil adquirir cualquier cosa. Y mi papá, lamentablemente, el hermano Lastre quizás se acuerde, había unos radiecitos Juvenil 80, nunca se me olvida. Eso fue una de las cosas que me regaló mi papá, un radiecito, un reloj raqueta, un reloj ruso, y una muda de ropa cuando él fue a España. Imagínense usted una persona que viajaba al mundo entero, y como les digo, en 37 años solamente me regaló 3 cosas. Y no es el hecho de que me regalara, es el hecho de que me tuviera presente. Por otra parte, imagínense, mi papá era blanco, en mi país yo soy negro, aunque usted me llama más clarito, más no sé qué, en mi país yo soy negro. O mulato, es la palabra exacta que me definiría a mí como cubano, un mulato. Pues imagínense ustedes, yo en una familia que completamente blanca, con primos de ojos claros, de pelo negro, hasta un colorado hay que tengo como primo. Imagínense ustedes, y además era oriundo de la provincia más racista de toda Cuba, que es en Santa Clara, en el medio de Cuba. El hermano Lastre puede hablar de eso. Imagínense ustedes, el negro de la familia, igual, el negro se hizo ingeniero. Así que así empezó la cosa. Entonces, lo curioso es que hace unos días mi tía me llama, sobrino, oye, necesito que vengas para acá, hay una iglesia aquí, yo quiero que tú prediques aquí. O sea, mi tía, la hermana de mi papá. Y me dio gracia, ¿no? Yo dije, porque en cierta forma a veces me sentí relegado, me sentí despreciado. A mi mamá le decían la negra, aunque era mulata le decían negra, así que imagínense ustedes qué problema es este. Y entonces mi tía sí se acordó del sobrino que había estudiado para pastor. Esa era la idea que tenía mi tía. El modelo supremo que existe en la Biblia es la parábola del hijo pródigo. Y ustedes recordarán, resulta difícil para alguien perdonar a alguien. Imagínense usted, este padre, que el hijo agarró la fortuna de él, cogió, se fue, la gastó, no sé qué, y después vino para atrás. Y dice Lucas 15:20, referencia a esto. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó por su cuello y le besó. A este padre no le importó nada de eso. Este padre fue capaz de amar incondicionalmente. Este padre no esperó disculpas ni restitución. Amó primero. Su amor no dependía del desempeño del hijo, sino de su identidad como hijo. Tus hijos necesitan saber que tu amor es seguro, incluso cuando fallan. Corrige el comportamiento, pero nunca retires tu amor. Corrige, pero nunca retires tu amor. Interesante, es difícil.
O sea, muchas veces no estamos de acuerdo con lo que hacen nuestros hijos. Casi un 80%. Esa no es la muchacha que te conviene. Esa no es la carrera que debes estudiar. Nos pasamos todo el tiempo en eso, ¿verdad? O sea, viendo qué es lo que nosotros queremos, pero no lo que nuestros hijos quieren. Es difícil. Es difícil. Por otra parte, es importante también a veces contar con Dios. Dios también nos disciplina. Dios a veces tiene planes con nosotros que nosotros no sabemos. Como el hecho mismo de yo estar aquí. O sea, en un principio yo me aferraba a estar en Florida. Yo decía, caramba, este es mi lugar, el calorcito, hablar español, no sé qué. Esto es lo que me gusta a mí. Y el hermano Lastre, desde aproximadamente hace 15 años, me estaba insistiendo, ven para Nueva York cuando él estaba en Nueva York, ven para acá, esto, lo otro. Y por una razón u otra, nunca tomé la decisión de seguirlo. Siempre me quito la capa de sombrero. Yo no tengo los pantalones que tú ves de irse para Nueva York solito, solamente con una recomendación, no sé qué. O sea, sinceramente lo admiro. Me quito mi sombrero delante de él porque no es una decisión fácil. Ahora que estoy aquí me doy cuenta de lo que él hizo. La tercera cualidad. Un buen padre está presente y disponible. Cuando preparé mi sermón, encontré una frase que me gustó y dice, la presencia es el lenguaje primario del amor. La presencia es el lenguaje primario del amor. Repitan conmigo. La presencia es el lenguaje primario del amor. ¿Qué quiere decir esto? Dios mismo se revela como Emmanuel en Mateo 1:23 y nos dice, Dios con nosotros. Un buen padre imita esta cercanía. No basta con proveer económicamente, si se está ausente emocionalmente y físicamente. Hay una teoría en psicología que se llama la teoría de la proximidad. Y resulta interesante, o sea, la teoría esta habla sobre las relaciones. Entonces, muchos ven al padre como el cajero automático, ¿verdad? O sea, el padre tiene que dar dinero para pagar la graduación, el padre tiene que dar dinero para comprarme los tenis que me gustan, el padre tiene que pagar la boda de la hija, pero sencillamente en un 80% el padre no está. Se nos olvida la posición que tiene el padre. Se ha probado estadísticamente que las familias que carecen de padre, o sea, los hijos que son criados sin un padre, tienden a delinquir, tienden a caer en drogas, tienden a caer en alcoholismo. Por eso es tan necesaria la presencia del padre. A ese que sencillamente en muchas ocasiones le regalamos solamente el jabón, la cuchillita y malamente un calzoncillo. ¿Se dan cuenta? O sea, porque sencillamente no hemos valorado la posición del padre. Proverbio 27 dice, camina con su integridad los justos. Sus hijos son dichosos después de él. La palabra camina implica acompañamiento, estar en el camino con ellos. Jesús, siendo Dios, dedicó tiempo a los niños y nos dijo en Marcos 10:14, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis. Él no estaba demasiado ocupado para ellos. Un padre presente escucha activamente, juega, asiste a eventos importantes. Y aquí el detalle, usted puede estar en persona. Mi suegro, que era mi suegro, que falleció, una gran persona, pero resulta que mi suegro era como algo distante, era muy introvertido, algo así, no sé exactamente cómo definirlo. Muy buena persona, muy íntegro, ambos dos. Pero lamentablemente nunca hablaba con su hija, nunca ni hablaba con sus hijos tampoco, y por eso muchas cosas salieron mal. Les digo, fue una relación, o sea, por otra parte lo admiro porque fueron 65 años de relación matrimonial. 65 años. Y déjenme comentarles, no sé si será verdad o no, la que era mi suegra tuvo cáncer en el páncreas, falleció, o sea, se suponía que iba a fallecer, pero sin embargo le mantenimos oculto a mi suegro todo lo que estaba pasando ella, pero él dedujo, ¿no? Ustedes saben que a veces uno va deduciendo como que la persona no está bien, y sencillamente un lunes falleció él y el próximo lunes falleció ella. Así las cosas, o sea, con una semana de diferencia. Eso es para que usted vea la constancia, cómo influyó en esa relación.
Ahora, uno de los puntos más importantes, y creo que el que lo define todo, un buen padre enseña con integridad y ejemplo. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. En Tito 2:7 se nos dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. La integridad es la alineación entre lo que se predica y lo que se practica. Un padre que exige honestidad pero miente en pequeños asuntos enseña hipocresía. Un padre que habla de respeto pero trata mal a su esposa destruye su autoridad moral. Para nadie es conocido que una de las cosas más importantes que hace la persona es su testimonio, su reputación. Volviendo a cuando yo estaba como maestro, una vez pasó algo muy desagradable y fue que un niño acusó a una maestra de que lo estaban tocando. Sencillamente era una venganza porque el niño no quería hacer una tarea que le habían mandado a hacer, un proyecto que tenía que hacer, y él buscó como excusa acusar a la maestra diciendo que lo estaban tocando. Tristemente, aunque la maestra ganó su caso, porque hasta la corte fue el caso, eso es lo más triste de todo, pero al no existir evidencia, bueno, y la maestra ganó. Pero la maestra después, una maestra de 30 años me decía, sí, gané, pero ¿dónde está mi reputación? ¿Quién va a creer en mí? Porque a muchos le queda la duda de si yo lo hice o no lo hice. Y entonces, lamentablemente, esto parte de lo mismo. O sea, el niño hace lo que ve. De eso se trata. No podemos pedirle a alguien que haga una cosa contraria a la que nosotros decimos. Y un ejemplo de esto es los fariseos. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. O sea, si no hay una relación, si no hay una coherencia entre lo que tú haces, entre lo que tú vives y lo que tú dices, de nada te sirve, nadie va a creer en ti. En el padre pasa lo mismo, sobre todo porque el padre es un patrón que debemos seguir. ¿Cuánto nos ha pasado que el padre ha resultado un mujeriego y después entonces el hijo también quiere ser mujeriego porque vio ese patrón en su padre, que no fue capaz de respetar a su madre? Muy lamentable estas cosas de los engaños, de las mentiras, porque al final todo tiende al engaño y a la mentira. Pero sobre todo, he aprendido mucho de los dominicanos, quiero decirle entre paréntesis. Los dominicanos me han enseñado cosas que a veces me cuestan trabajo aprender. Cuando fui mi primer viaje misionero fue a Baní, República Dominicana. Y cuando llego a una casa, me presentan a toda la familia y después veo que al final me presentan a un niño. No dije nada. Me dice, no, después la esposa me comenta, él es hijo de otra señora, era hijo de otra relación, pero era uno más en la casa. O sea, esa familia aceptó ese hijo de la otra relación, del otro matrimonio, de lo que hubiera sido, lo aceptó plenamente. Yo digo, en definitiva, el niño no tiene culpa de lo que pasó. Creo que esa es la realidad. O sea, porque hay que despreciarlo. Y les digo, también lo vivo en carne propia. Yo tengo un medio hermano, entonces lo más curioso es que mi papá nunca se casó con mi mamá. Entonces, cuando tuve que hacer mis papeles para legalizar mi propiedad en Cuba, aquello estaba cómico, ¿no? O sea, lamentablemente estaba cómico, porque imagínese usted una madre soltera y un padre divorciado. Cuando usted miraba los papeles, ¿qué lógica hay aquí, no? Y entonces resulta que mi papá se casó con la madre de este muchacho, sin embargo, con mi madre nunca se casó. Fíjense ustedes hasta qué punto ese mal testimonio, en cierta forma yo seguí cargando con él. Porque los abogados me decían, bueno, ¿y cómo tu mamá es soltera? ¿Y cómo tu papá divorciado? No sé qué. Bueno, imagínense ustedes qué intríngulis es ese. Y después para rematar, un día me mandan a trabajar a un lugar y resulta que mi jefa trabajaba con esa señora. Entonces, imagínense, mi nombre y mi primer apellido son los mismos que mi padre. O sea, aquí sería un Sergio Junior. Imagínense ustedes, cuando ella, porque además como mi apellido es tan significativo, y entonces en Cuba había un personaje muy famoso que se llamaba Eusebio Leal. Imagínense ustedes, todo el mundo me asociaba con Eusebio Leal. Y entonces dice, Sergio Leal, tú eres el hijo de fulana. Y digo, no, yo no soy el hijo de fulana. Mi mamá es mengana. Entonces, imagínense usted, yo no sabía ni qué explicar, ni qué decir. Imagínense ustedes la jefa de uno. Quiero decirle algo importante en este sentido. Es necesario que pidamos perdón cuando fallemos. Como seres humanos fallamos. Admitir errores no debilita tu autoridad. La fortalece al mostrar humildad y arrepentimiento genuino. Sé el hombre que desea que tus hijos sean.
La quinta cualidad. Un buen padre disciplina con sabiduría y amor. Aquí voy a decirles otro cubanismo. Es mejor ponerse colorado una vez en la vida que no toda la vida. No sé cómo dicen ustedes, pero así es como decimos nosotros. Es mejor ponerse colorado una vez en la vida que no toda la vida. ¿Y qué quiere decir esto? La disciplina bíblica no es un castigo iracundo, es formación integral del carácter. En Hebreos 12:6 se dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por su Hijo. La meta de la disciplina es restaurar, no destruir. Y en Proverbios 13:24 se dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Como parte de mi preparación para esta predicación, estaba oyendo a algunos psicólogos hablando del tema, y entonces hablaban de los diferentes tipos de padres, o sea, decían que existen los padres autoritarios, los padres permisivos y una serie de cosas. Como pastor, lo que siempre he aprendido, que lo que no se lucha, que lo que uno no se esfuerza en hacer, a ver, no se valora. No se valora, es increíble. O sea, muchas cosas cuando usted las recibe gratis, como usted no tuvo que trabajar, no tuvo que desgastarse en hacer dinero para pagarlas, usted no las valora. Con los hijos nos pasa igual. O sea, parte de la paternidad es disciplinar, pero disciplinar con amor. ¿Ok? Disciplinar con amor, no imponer nuestra autoridad de la forma en que la hacemos a veces. En mi época cogíamos un cinto. Bueno, ustedes dicen una faja, ¿no? No recuerdo cómo dicen ustedes. Un cinto decimos nosotros. Lo que se ponen los hombres en el pantalón para que no se le caiga. Una correa. La correa, sí, también decimos correa. Cogían una correa y fulanito se portó mal y si no la mamá esperaba que llegara el padre y agarra el cinto y dale una tunda, es la palabrita que decimos nosotros. La corrección debe ser proporcional, consistente y explicada. En Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La disciplina sin amor produce resentimiento. Algo que me impactó mucho aquí fue un crimen. Un crimen que pasó hace unos años. Precisamente fueron unos cubanos, los hermanos Menéndez. No sé si ustedes lo han visto en Netflix. La mayoría de los cubanos queremos enseñarle a nuestros hijos que sean profesionales, que sean buenos en lo que ellos hacen. Según lo que yo analicé, una de las cosas que pasó es que este padre, imponiéndole ese deseo de que fueran, creo que él practicaba tenis o algo así, uno de los hermanos practicaba tenis, el otro natación, si mal no recuerdo, y entonces él lo forzaba todo el tiempo, pero forzado de verdad, o sea, no, que mira, que tiene, no, él lo forzaba y si no le quitaba el dinero, a que hicieran siempre lo que él quería. Y la consecuencia fue esa. O sea, sin temor ninguno, ellos entre los dos se pusieron de acuerdo y mataron a los dos padres, pero de una manera premeditada, desproporcional. Sencillamente por no disciplinar con amor, por no escuchar a los hijos. Y nosotros muchas veces lo hacemos. No nos damos cuenta, pero lo hacemos. A veces, como decimos en mi país, cortamos el agua y la luz. A veces no queremos hablarle a nuestros hijos porque tomaron una decisión que no nos gusta. ¿Y ustedes creen que así van a aprender? O sea, con ese castigo, con el darle hielo también, o sea, también decimos darle hielo. O sea, yo soy indiferente completamente a lo que tú haces. Eso es lo que debemos hacer con nuestros hijos. Yo los llamo a que piensen en estas cosas. Porque aunque ustedes no lo crean, somos padres potenciales. O sea, ese hijo después se convertirá en padre y usted se convertirá en abuelo. Por tanto, usted tendrá que darle seguimiento a todo lo que hizo anteriormente. Por eso yo les pregunto, cuando suceda esto, que se hagan esta pregunta: ¿estás actuando por amor o por frustración personal? Por eso es necesario que oremos antes de disciplinar. Que tu corrección sea un acto de amor, no una descarga emocional. Vayamos al punto número 6. Un buen padre provee con diligencia y mayordomía. En 1 Timoteo 5:8 dice: pero si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe.
y es peor que un incrédulo. Proveer incluye necesidades físicas, alimento, techo, educación, pero también seguridad, estabilidad emocional. Proveer no significa complacer todos los caprichos ni sobreproteger. La provisión bíblica está ligada a la mayordomía. Un buen padre enseña a sus hijos el valor del trabajo y la dependencia de Dios, no del dinero. Dice la palabra en Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a sus hijos de sus hijos, lo que implica planificación sabia y legado integral, no solo financiero. Ojo con esto, o sea, no tenemos un manual de instrucciones. Los que les gusta la construcción, no tenemos un blueprint donde se nos diga qué es lo que debemos hacer. Como padres tenemos el llamado mayor, o sea, de enseñar a nuestros hijos, el de disciplinarlos, el de corregirlos. Por eso es importante que se provea con gratitud. Enseña a tus hijos a trabajar y a ser generosos. A ser generosos. O sea, a veces sentimos un terrible dolor en los bolsillos y nos cuesta ser generosos. La única forma de recibir es dar. Si tú no das, tú no recibes. Pero sin embargo, o sea, nos volvemos como que mezquinos, nos volvemos tacaños, en puro español, nos volvemos tacaños, o sea, sentimos eso, no, las vacaciones, esto, lo otro, pero sin embargo, a la hora de darle a Dios, se nos olvida. Entonces, ¿de qué generosidad hablamos? Si no somos capaces de darle a ese Padre que ha hecho todo por nosotros, que ha entregado a su único Hijo para redimirnos de todos nuestros pecados. Ustedes se imaginan, su único Hijo. Y sin embargo, ¿qué hacemos? O sea, damos unos kilitos. Bueno, ustedes no dicen kilo, ¿verdad? Ahora me acordé que ustedes no dicen kilo. Nosotros decimos kilo a la moneda de 1 centavo. 1 kilo prieto decimos, por cierto, porque eran de cobre. A esa moneda de 1 centavo. Sentimos ese terrible dolor que se encangreja en nuestros bolsillos. Imagínense usted, les voy a dar mi testimonio. Yo patrocino una niña en Colombia, no la conozco. La conocí por internet a través de un sitio. Son una familia, la madre es colombiana, el padre es venezolano y viven en Bogotá. Yo cada vez que puedo, como les digo, no los he visto, les envío un dinero. Es lo más que puedo hacer. Y yo les digo, ayer o antier hablaba yo con la niña. O sea, ellos me ponen la niña en su idioma. O sea, ustedes saben que los niños empiezan a balbucear palabras, tiene 4 años aproximadamente. Y la niña empezó a balbucear cosas y me daba gracias y no sé qué fue lo poquito que pude entender, ¿no? Pero para mí fue una bendición. Y lo más curioso, hermano, yo nunca le he pedido evidencias en que ellos gastan su dinero. O sea, yo sencillamente lo envío. No los conozco, no sé lo que hacen, no veo lo que hacen. Pero sencillamente no me cuesta. O sea, creo que estoy actuando como Dios me dijo que actuara. Porque pienso que de eso se trata, de hacer. No solamente de hablar, sino de hacer. Y así mismo, este viaje misionero que tenemos pendiente a Cuba, o sea, yo no me he quedado con los brazos cruzados. Yo estoy haciendo por Cuba también. Cada cierto tiempo, de mi propio salario, yo envío un dinero para alimentar a familias en Cuba. Y ustedes no se imaginan algo tan insignificante como unos paquetes de, déjame cómo dicen ustedes, bueno, nosotros decimos picadillo, carne molida, huevo, aceite, no sé qué. Y óigame, esa familia me dan las gracias. Ustedes no saben lo bendecido, o sea, imagínense ustedes que en estos momentos en Cuba un cartón de huevos, o sea, 30 huevos, cuando hablo de cartón quiere decir que son 30 huevos, no es como aquí que son 12. Y imagínense ustedes que una familia lo que gana son 2,000 pesos. Sin embargo, el cartón de huevo vale 3,000. Así que imagínense ustedes la bendición, y eso no es nada significativo, pero imagínense ustedes la bendición que es para ellos recibir un cartón de huevo y un pomo de aceite. Qué lamentable, ¿no? Muy triste, pero es la realidad. En estos momentos le subieron creo que a 3,000, pero se imagina que todavía, porque ustedes no solamente como huevo, usted tiene que pagar luz, agua, electricidad, teléfono, en fin. Bueno, la séptima cualidad de un buen padre. La hermana Montalvo, creo que a este punto le va a gustar mucho. Un buen padre ora.
Finalmente, un buen padre reconoce su total insuficiencia. En Job 1:5 se nos muestra a Job ofreciendo holocausto por sus hijos, diciendo: quizás hayan pecado mis hijos y hayan blasfemado contra Dios en sus corazones. Job intercede preventivamente. La oración es el reconocimiento de que solo Dios puede transformar corazones. Dios es omnividente, omnisciente, omnipotente. Quiere decir que Dios está en todas partes. Dios nos está mirando. ¿Cómo no vamos a no tener una conexión con nuestro Padre? La oración es la conexión con nuestro Padre. La oración es la que influye en la mayoría de las decisiones que tomamos. Una cosa importante, porque hay muchas personas que necesitan como que Dios le mande un mensaje. Dios no te va a mandar un correo electrónico, no te va a mandar un mensaje de texto. Dios te habla de diferentes formas. Dios te habla con personas. Dios te habla con acciones. A veces, como un Dios que disciplina, no quiere decir que lo que nosotros hagamos sea lo que Dios quiere que hagamos. A veces Dios nos lleva por rumbos que nosotros no sabemos. Les voy a dar un testimonio mío personal. Yo en el año 2005 fui invitado a predicar en las Bahamas, en la ciudad de Nassau. Imagínense ustedes, un cubano en Nassau, malamente acabado de graduar de una escuela de idiomas. En Nassau se habla inglés británico, a propósito. Todo lo vi bien, todo lo vi maravilloso. Esto es una maravilla que esto suceda. Pues, en medio de mi viaje, estuve aproximadamente 6 meses, en medio de mi viaje me llaman una noticia muy fuerte y me dicen que la que era mi esposa iba a ser operada. La operación consistía en sacar el útero. Tenía fibromas en el útero. En aquel momento se podrán imaginar, o sea, si le sacan el útero no puede concebir. Y yo no podía entender lo que Dios había hecho por mí. Realmente no entendía cuál era el mensaje que Dios tenía para mí. O sea, a veces uno duda, porque como les digo, somos seres humanos, somos vulnerables. Y yo dudé de lo que Dios estaba haciendo. O sea, no logré entender aquello. Imagínense ustedes, no ser padre. Llegué el 18 de mayo a Cuba y sencillamente el 5 de junio me tocan la puerta y me dicen: bueno, usted tiene aquí un sobre. Y yo: ¿un sobre? ¿Qué cosa? ¿Qué sobre? ¿Qué? Bueno, yo confiaba que era la visa para las Bahamas, ¿no? Fue la idea primera que yo tuve, o sea, un regreso a las Bahamas. Entonces, resulta que era que me gané, nosotros decimos el bombo, es un sorteo de visas, es una lotería de visas. Yo había aplicado desde el año 99 y me la gané ese año en el 2005. Imagínense ustedes, o sea, perdí el derecho a ser padre, que en aquel momento no logré entenderlo, pero sin embargo Dios tenía para mí el venir a los Estados Unidos. Como les digo, es difícil de aceptar, fue difícil para mí, lo reconozco, pero fíjense cómo Dios me disciplinó. Quizás si hubiera sido otra persona, hubiera desechado a mi esposa, porque sencillamente, lamentablemente, como mujer ya no servía. Sin embargo, estuvimos casados por 23 años. 23 años, no la deseché por el hecho de no tener hijos. Así es como Dios obra. O sea, Dios te disciplina, Dios te enseña. De eso se trata. Finalmente, un buen padre reconoce su total insuficiencia. En Job 1:5 se nos demuestra que Job ofrecía holocaustos a sus hijos. Es por eso la importancia de la oración. En Pablo, él escribe en Filipenses 1:3-4: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. La oración paternal debe ser específica, constante y llena de esperanza. Ora por su salvación, carácter, protección, propósito y futuras relaciones. Bendícelos verbalmente, declarando promesas bíblicas sobre sus vidas. Ahora la cuestión está en que la oración no es cada vez que nos acordemos. La oración debe ser un hábito diario. Por eso es importante que oremos con ellos, que vean la dependencia de Dios como el fundamento de tu paternidad,
que vean que siempre Dios influye en todas las decisiones que vamos a tomar. A veces se nos olvida Dios. Hay una frase que tenemos nosotros que dice que solamente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Traduciéndolo a esto, o sea, solamente se acuerdan de Dios cuando pasa algo, cuando necesitamos de Dios. Mientras tanto, no nos acordamos de Él. Y qué interesante es que, o sea, tengamos un Padre que nos está esperando, que nos está escuchando, que nos está mirando todo el tiempo, pero sencillamente, como las cuchillitas, los jabones de afeitar y los calzoncillos de la primera vez, sencillamente nosotros también le damos de lado. Porque eso es lo que estamos haciendo, dándole de lado al Señor, no incluyéndolo en nuestras vidas. Hermanos, estas 7 cualidades son un estándar alto, pero no estamos solos. Ningún padre humano las cumple perfectamente. La buena noticia no es que tenemos un Padre perfecto en los cielos que nos capacita por su Espíritu. En Isaías 64:8 nos dice: ahora, oh Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. No se me olvide esa imagen del alfarero, cuando toma tierra y sencillamente con sus manos le va dando forma hasta hacer la vasija que Él quiere hacer. Si hoy reconoce fallas, hay gracia. Arrepiéntete, pide perdón a tus hijos si es necesario y comienza de nuevo. Dios no te llama a la perfección, sino a la fidelidad y a la dependencia. Mi apellido es bastante curioso, Leal. Algunos confunden lealtad con fidelidad. ¿Alguien me dice la diferencia? Lealtad, fidelidad. Creo que antes la mayoría de los perros se llamaban Leal. A los perros le decían Leal. ¿Por qué será, ¿Alguien me da una respuesta? ¿Se atreven a dar la respuesta? Fidelidad, lealtad. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Díganme. Quiero decirles que cuando llegué a las Bahamas, lo primero que les dije fue eso. My last name, it means loyal. Loyal to my people. Loyal to my congregation. Nunca lo olvido. Porque de eso creo que se trata. Dios nos llama de una forma por alguna razón. No me dieron la respuesta. Se quedaron ciegos, sordos y mudos. Por eso es importante que hoy, padres, comprométanse a buscar estas cualidades. No por fuerza propia, sino por el poder del Espíritu Santo. Que sus hogares sean faros de luz en medio de la oscuridad, reflejando el corazón de nuestro Padre Celestial.